Muy buenas, gente. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de este. Estamos aquí en un nuevo video. En este caso vamos a hablar sobre las consecuencias a nivel mundial de la Guerra Fría. Sí, nuevamente de la Guerra Fría. Y pues en este caso, en particular, o sea, hablar de los tres temas en específico, representados en mapas conceptuales, porque a mi parecer son las formas más sencillas de explicar un tema, ¿ok? Y en primera, a ver, vamos a abrir, tenemos la descolonización en Asia y en África. En Asia, a ver, tenemos aquí, en Asia comenzó en la India mediante resistencias pacíficas, lo que causó la división del territorio en Pakistán y en la India. ¿Y en qué consistieron esas resistencias pacíficas? Pues consistió en no pagar los impuestos y no comprar los productos. ¿A quién? Pues a Inglaterra, que en aquel entonces Inglaterra era como una colonia, o sea, la India era una colonia de Inglaterra, ¿sí? Ok. De ella básicamente se liberó. Y pues, ¿qué pasó? Que dio paso a otras independencias. O sea, fue como el motivo, no el motivo, fue como la motivación de las otras para lograr independizarse. En este caso, fue de Indochina, de Indonesia, de Birmania y de Malasia. En la Indochina, pues derrotaron a Francia y se firmaron los acuerdos de Ginebra, que dividieron la nación en Camboya, Laos y Vietnam. Indonesia, por su parte, logra independizarse gracias a la Segunda Guerra Mundial y su derrota de Japón, y pues declaró su independencia en 1949. Birmania negoció su independencia con Inglaterra. Obviamente Inglaterra debía pues aceptarlo, pues era preferible darle su libertad a que pues se volvieran aliados del socialismo. Recuerden que el socialismo y el contexto en el que estaban era la guerra entre el capitalismo y el socialismo. Inglaterra estaba con Estados Unidos y era mejor que sea independiente a que su enemigo tuviera un aliado. Malasia, por su parte, se liberó debido a pues la liberación de Singapur, y se dividió en Malasia y Singapur, nuevamente valga la redundancia, así se quedó, vale. Mientras que en África, pues ya sabemos el contexto de África, ¿no? Desde mucho atrás, pues se sabía que pues África sufría de racismo y sobreexplotación. Es de toda la vida que saben que eran esclavos los africanos. Y pues bueno, las colonias que estaban implantadas en África eran las inglesas, las belgas, las españolas, portuguesas y francesas. Cada una liberó ciertos países o ciertos territorios. En las inglesas liberó Libia, Egipto, Sudán, Ghana, Nigeria, Somalia, Zambia, Uganda, Kenia, Malawi, Gambia, Zimbabue y Sudáfrica. Mientras que las belgas liberaron el Congo, Ruanda, Urundi y Burundi. Las españolas liberaron a Guinea Ecuatorial y República Árabe del Sahara. Las colonias portuguesas liberaron Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, y Mozambique y Angola. Y por último, las francesas liberaron a Marruecos, Túnez, Dahomey, Níger, Alto Volta, Costa de Marfil, Chad, República Centroafricana, la República del Congo, Gabón, Madagascar, Camerún, Argelia y Comoras. Ok. Y pues bueno, ¿qué pasó? Que estas colonias juntas pues fundaron el movimiento de países no alineados, que propuso pues la Unión de Naciones Independizadas, las cuales lógicamente no podían pertenecer a ninguna alianza de la Guerra Fría, como expliqué aquí. No podían pertenecer a ninguna porque pues a ciencia cierta pues estaban casi todas las naciones en ese momento estaban bajo el dominio de ya sea los capitalistas o los socialistas. Entonces pues si se libraron de eso, pues nuevamente aquí se van a meter a otro problema, ¿no? Entonces todas esas naciones anteriormente que mencioné que se liberaron o fueron independizadas, pues hicieron su propia alianza, su propio movimiento. Y pues bueno, no podían pertenecer a ninguna alianza de la guerra, ya sea militarmente o políticamente, ¿vale? Ahora bien, siguen los movimientos estudiantiles o independentistas, que básicamente eran protestas que realizó la población en general, principalmente los jóvenes, en contra del sistema de
gobierno que tenía su país debido a las inconformidades que les causaba. Se cuestionaban el por qué ayudaban a su país sin recibir nada a cambio, ¿ok? Y entre sus principales acciones que buscaban estaban los cambios económicos y los cambios políticos. ¿Qué cuestionaban? O sea, ¿qué se preguntaban? Pues el sistema de consumo, el régimen capitalista y los medios de difusión masivas. Generalmente estos se dieron en zonas capitalistas. ¿Y cómo? Pues mediante movimientos que fueron liderados por dirigentes en asambleas estudiantiles conjuntamente con los estudiantes. No solo los dirigentes, también estaba conformado, lógicamente, como digo, por los estudiantes y los jóvenes a los que dirigían estos primeros. Pues bueno, aquí se ramifica mi mapa. Y los principales movimientos fueron la Primavera de Praga, el Mayo francés y el Movimiento Estudiantil de México. Ok, vamos a acercarnos un poquito. A ver si me deja, madre mía. Es que, ojo, ahorita. Esta porquería me falla. Ok, la Primavera de Praga ocurrió pues en Checoslovaquia y comenzó con la invasión de la URSS, o sea, del socialismo, lo que causó que hubiera protestas contra este régimen. No estaban de acuerdo con que su sistema de gobierno sea socialista. Y pues bueno, este fue el primero de muchos y pues su protesta lógicamente acabó de manera positiva y dio paso a otros movimientos, que fueron el Mayo francés, en el cual participaron estudiantes, obreros, sindicatos y partidistas comunistas. O sea, no únicamente participaron pues estudiantes jóvenes, como dije, y dirigentes, sino también obreros y partidistas comunistas. O sea, estaban en contra de un partido capitalista. Y pues protestas y huelgas contra el gobierno, lo cual se vio en situaciones muy apretadas el país de Francia. No puse dónde, pues lógicamente se menciona Francia. Ahora, el movimiento estudiantil de México es uno de los, bueno, no tan importantes, no más importantes, pero si eres de México, pues has de conocer la matanza de Tlatelolco del 68. Tenía como objetivo protestar contra la represión policial tras haber golpeado a estudiantes en una discusión que había entre dos escuelas, pero pues las milicias abrieron fuego ante la multitud ante estas protestas, lo que causó la muerte de aproximadamente 30 estudiantes y el repliegue de las protestas. Días después se hizo nuevamente otra protesta, o otra marcha, mejor dicho, en pro de las muertes de aquellos estudiantes. Y pues entre esos fueron los principales. Ahora vienen otros movimientos como la revolución sandinista que sucedió en Nicaragua, en donde se buscaba vencer la dictadura de este personaje, Somoza, mediante luchas. Aquí sí fueron luchas armadas, en donde ganó el Frente Sandinista de Liberación Nacional, es decir, ganaron y consiguieron derrotar la dictadura. Ahora, en Sudáfrica se mencionó en el anterior mapa conceptual, pero sin embargo se los voy a compartir. Fue la oposición de la raza negra, como había dicho, mejor dicho. Fue la sobreexplotación y el racismo ante las políticas educativas del gobierno, las cuales no eran buenas. Y fueron reprimidos en esta revolución, en esta liberación, en la famosa o mayormente conocida masacre de Soweto. Ahora, la liberación de Irán fueron los estudiantes que se manifestaron de forma pacífica en contra de la República Imperante Islámica. Pues, o sea, exigían una nueva forma de gobierno ante esta última, cosa que pues le resultó. O sea, básicamente en todas se logró algo, exceptuando algunas en las que sí hubo mucho caos. Por ejemplo, aquí y aquí y aquí, con Nicaragua y Sudáfrica. ¿Ok? Así que vamos a la siguiente, allá la última. Por último, vamos a hablar sobre la caída del socialismo, que fue de las consecuencias pues más importantes
entre comillas, pues porque pierde uno de los partidos de la Guerra Fría, o el fin de la URSS, de la Unión Soviética. Se debió a la llegada del poder de Mikhail Gorbachev, aunque igual pues el historial armamentístico de la Guerra Fría, es decir, las constantes, el historial de guerra que hubo entre los países, si bien no fueron de manera directa, pues hubieron países secundarios los cuales sí tuvieron el apoyo de las naciones de las principales potencias. Ok, entonces, pues ¿cuáles fueron esos reformas o esos sistemas que implantó Mikhail Gorbachev? Pues fueron la perestroika, que fue el sistema o la reforma económica, que consistía en la reestructuración económica, nuevamente, valga la redundancia, que quería la modernidad mediante una descentralización de la gestión económica, es decir, que el gobierno dejara de tener todo el control acerca de las ganancias y los medios de producción, permitiendo la libertad monetaria, ocasionando, pues, como consecuencias de esta libertad monetaria, no se llevó de manera adecuada y pues causó la reducción de la inversión, la ruptura de la Unión Soviética, la inflación y escasez, y por último el robo de los bienes sociales, es decir, el robo de los medios de producción. Pues cada quien, el factor humano es muy importante en esto, ya que cada quien quería tener más, la ambición y la avaricia en el humano pues es increíble, ¿no? Así que pues bueno, la inflación y la escasez que generó un aumento de la pobreza, irregularidad en sueldos y créditos sin respaldo. En este último eran préstamos generalmente que daba el gobierno, pero pues no estaban respaldados por nada, por lo que lógicamente pues cayó, o sea, simplemente fracasó. Y pues bueno, si bien vieron aquí, la reestructuración económica, la cual fue acompañada por la Glasnost, que fue otra política que se implementó, perdón. Entonces, la reestructuración económica vino acompañada de esta, y esta también fue a su vez otra reforma, la cual esta buscaba promover el diálogo entre sociedad y Estado. Sin embargo, los dirigentes comunistas se opusieron, ya que creían que se convertiría en capitalista, o sea que el país que este personaje, Mikhail Gorbachev, quería que se convirtiera la URSS en capitalista. Pero más bien él tenía una idea de modernidad, de libre expresión. De hecho, ahorita lo vamos a ver. Mira, justo aquí lo dice. Decía, buscaba promover el diálogo entre la sociedad y el Estado mediante medios de difusión masiva, es decir, medios de comunicación, para dar paso a un país, ojo con esto, para dar paso a un país libre y ser una sociedad democrática, o sea, un país más justo. El socialismo se limitaba en ese aspecto, es decir, estaban limitados a las reformas que el gobierno o las órdenes que el gobierno diera. Ok, pero pues lamentablemente se opusieron las catástrofes económicas junto con las consecuencias que vimos aquí. O sea, estas catástrofes económicas, que fue el accidente nuclear de Chernobyl y el terremoto de Armenia, junto con estas, fueron el detonante para que pues se generara la pobreza en la sociedad, y como consecuencia pues se separaron los países aliados. O sea, tú ves a alguien que es pobre, o sea, no te conviene lógicamente estar junto a él, ok. Entonces pues los países en primera se separaron porque pues era pobre, y en segunda porque pues ya no les convenía tener tratados, además de que se pudieron liberar debido a que, como estaba en crisis, aprovecharon el momento. Algunos por su cuenta propia y algunos porque aprovecharon el momento de crisis, ok. Y con ello pues cayó el socialismo. ¿Y qué sucedió? Que dio paso a la globalización. Se abrió las fronteras de todos los países y resultó triunfante el capitalismo en esta situación. Ok, y pues bueno, estos fueron los tres temas que vimos, que fueron la independización de Asia y África, los movimientos estudiantiles o independentistas y la caída del socialismo como consecuencia final de todas las anteriores. Ok, entonces espero que les haya gustado, y pues nada, un saludo y nos vemos en el siguiente video. Chao.